Como hermanos que aceptaron a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Pero la gran mayoría de judíos hoy esperan al Mesías. Nunca aceptaron a Jesús que era Mesías. No, jamás. Muy bien. Entonces eran profundamente observantes de la ley judía, lo que les daba prioridad entre el pueblo de Jerusalén. O sea, ellos todavía, escuchen bien, ellos todavía eran, hermanos amados, observantes de la ley judía. Todavía ellos no soltaban todavía sí la ley. Totalmente. Por eso fue dura la situación para un judío, era bien duro, de verdad, si no se convertía de verdad como los apóstoles. Ellos ya lo entendieron bien, también estaba bien claro, totalmente claro, ellos no tenían ningún problema. Eran judíos, pero ellos sabían, hermanos, que cuando Cristo murió, se derrumbó el templo, se acabó la ley, hermanos amados, de Moisés, y empezó el nuevo pacto, el pacto, hermanos amados, con la sangre de Cristo, y que de ahí para adelante, hermanos amados, se considera verdaderamente el nuevo pacto, la nueva ley, la nueva ley que es la gracia del Señor. Amén. Esos judíos están bien convertidos. Ahí tenemos hermano Pedro, ahí tenemos a todos los apóstoles. Ellos, hermanos, ya no estudiaban, hermanos amados, con respecto a esto. ¿Sí? Hoy vemos nosotros que hay cristianos que se convierten al Evangelio y todavía, hermanos amados, están observantes, observan, todavía mantienen, hermanos, ciertas culturas, que son nuestra cultura. Por ejemplo, hay ciertas culturas donde mantienen el pelo largo y viven el Evangelio, toman el Evangelio, viven el Evangelio, predican el Evangelio, pero todavía llevan su cultura, todavía el pelo no se corta. No se cortan porque en su cultura, hermanos, nunca se cortan el pelo. Y entonces vienen el Evangelio y todavía son observantes de su cultura. Mantienen ese pelo largo, ¿sí? Y se hacen trenza, ya. Entonces así también eran los judíos, que mantenían la observancia hacia la ley. Ciertas cosas de la ley todavía ellos lo hacían. Ahí creo que está más claro para que usted entienda que es una persona observante, que todavía estaba bien observando la ley, así como hoy día vemos. Pero algún día se tendrá que convertir de verdad y darse cuenta que la palabra del Señor no está hablando, hermano, para ciertas personas que se cortan el cabello y para ciertas no. La palabra dice: al varón le es honroso cortarse el cabello. En cambio a la mujer, hermano, le es deshonroso cortarse. A la mujer pues debe tener pelo largo, porque el pelo de la mujer es cortado, hermanos, como el velo, porque todas las mujeres de Israel, todo el pueblo de Israel tuvo un velo, principalmente la mujer, para tener, hermanos amados, la señal de autoridad, hermano, ante un hombre. ¿Sí? Entonces es el velo. Y toda mujer debe tener en la iglesia cristiana el velo. Debe tener velo. O sea, cuando decimos que debe tener el velo, no como ciertas iglesias tienen un velo de tela. Todavía no. En la Biblia aclara que el velo de la mujer es el pelo. Por eso el pelo de la mujer debe salir de esa rutina, de esa costumbre, o de esa observancia antigua, que todavía se hacen esas trenzas, que todavía se hacen esos moños. Hermano, eso es antiguo en su vida. Porque se convirtió a Cristo y el cabello debe ser velo. Diga conmigo, velo. Por ejemplo, el que tiene amarrada la cabeza, mira esa cabeza. Hasta fea es la cabeza. Media cuadrada, media bolona, se ve hasta fea la cabeza. Pero si se soltaran, si no eran como velo, no se les ve la cabeza así. Ustedes se aprenden la cabeza, se les pierde el pelo y la cabeza que es un cachito asoma. Entonces se ve feo. No se dan cuenta que por eso mi Dios no quiere así. Quiere verlo, bien bonito, una diademita, agarrado bonito, pero el pelo tirado. Entonces en esas partes no mira a la mujer, no se da cuenta, pero quiere servir a su autoridad, reprender, predicar la palabra. No se da cuenta que está quebrantado.
la palabra, vestidos, hermanos, con la palabra, con la verdad. Ceñidos nuestros lomos, ceñidos ya de toda la verdad. Entonces ya tenemos que ir soltando ciertas observancias que teníamos del pasado, del mundo, las costumbres, ¿no? Y todavía, pues, cabello hay que se hacen unas bolas ahí en la cabeza. No hay que ir cambiando eso. Si de verdad ya tienen hermanos madres en el Señor, a su nombre no, sin discusión de nada. No, que el pastor, no, nada del pastor, no, la palabra, es la palabra. Amén. Dicen gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos, ¿ya? Muy bien, entonces, eran profundamente observantes de la ley judía, lo que les daba popularidad en el pueblo de Jerusalén. Todavía eso hacía que ellos podían, pues, pasarla tranquilamente todo bien. ¿Sí? Pero, si viéramos nosotros a Pablo, cuando él se convierte, él no la pudo pasar tranquilo, andar por ahí por Jerusalén, no, él tenía que andar, hermanos, cuidándose, porque a él lo perseguía. Parece que, hermanos, muchas veces, en una ocasión, tuve que bajar por el muro, tuve que bajar en una canasta para que se huya, porque lo cogían los judíos, sino él, porque un hombre convertido totalmente, él estaba tajantemente esto así, esto así, esto así. Pero en cambio, él no era observante a la ley, ya era totalmente. Y una persona que ya se convierte así, hermano, que ya no está observando que el mundo, no, que mi tradición, no, que yo soy de tal parte, por algo, hermano. Hay algunos que son de tal parte, tal músico, tal alabanza. Hermano, la alabanza tiene que ser como va la palabra espiritual. Y hay alabanza que por pueblo. Pero por la parte sierra, los sanjuanitos. En la parte costa, pasillos. Entonces hay personas que vamos en el pasillo, como tú, el del pasillo, no le veían los sanjuanitos. Los sanjuanitos, veo los pasillos. O sea, entonces somos observantes todavía. Pero mejor nos convertimos en Dios y cantamos alabanza, bonito, alabanza, las espirituales para el Señor. Amén. ¿Cuál es el gloria a Dios? Ahora, no por eso no escuchemos los cantos de acá, o los cantos de acá, el San Juanito, o así, lo que le canta muy bien, pero son cantos que no sirven para adorar o para alabar al Señor. Tal vez para que lo escuche, tal vez para hermano, pero para adorar al Señor, para alabar, para ministrar, ya tenemos que tener cantos espirituales. Entonces, si son alabanza, que alaben a Dios. Que alaben, cantos que alaben a Dios. Por ejemplo, no podemos decir, vamos a alabar a Dios, hermano, vamos a alabar al Señor, vamos a alabar al Señor. David, sabe la presencia, alaben, vamos, David, sabe. No estamos alabando a Dios, no se canta. Es un canto, simplemente, no está alabando a Dios. Aquí está alabando. Aquí le está hablando a David. Entonces es un engaño, un error, y nosotros decimos que alabamos a Dios, no se canta. ¿Sí? Y otra, me gozaré en tu presencia. Aquí te dije, a usted dice, me goza, o sea, no está diciendo a Dios. Pero son cantos que no glorifican a Dios, pero nosotros, hermanos, de verdad, pensamos que estamos alabando a Dios. Por ejemplo, la gente dice, cayó. Bueno, o sea, ¿alabando a Dios? No está alabando a Dios, no son cantos de alabanza, eso de cayó, fuego, un pasito acá, un pasito acá, un pasito adelante, un pasito atrás, no son alabanzas. Para Dios, no son alabanzas. Entonces nosotros tenemos que dirigirnos ya, de verdad, a lo que dice la Escritura. Pero ceñid vuestro lomo con la verdad. A su nombre, no ser observantes todavía del mundo, de acá, no. Tenemos que ya mirar la Escritura, a medida que avanzan los años en nuestra vida, hermanos, ser más maduros y convirtiéndonos ya en ancianos del Señor. A su nombre. A tu Señor y a Dios. Entonces eran profundamente sobre la ley, ¿ya? Eran también, hermanos, escuchen esto, galileos. Porque decimos que muchos de los miembros originales eran seguidores de Jesús, de Galilea, y dejaron sus labores. Pescadores, campesinos, hermanos, para seguirle, hermanos, vivían en Jerusalén. Galileos, que decidieron desde Galilea, y Jesús no había estado acá, se convirtió en seguidores de él. Hermano, cuando Jesús fue llevado al cielo, ellos eran un aposento alto y eran prácticamente gente que había sido Jesús,
hermanos. Eran miles, pero quedaron poquitos. Quedaron hermanos conformando esa comunidad cristiana de judeo-cristianos. A su nombre. Amén. Entonces, con todo esto, esto es lo que estamos viendo entonces en el libro de Santiago. Estamos reconociendo, estamos entendiendo, para cuando usted lea ciertas hermanas expresiones en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, entonces usted va a entender porque ya tiene un fondo histórico, hermanos, de suceso, hermanos, de este libro. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, también habían judíos helenitas. Vamos a ver qué quiere decir judíos helenitas. Porque por ahí usted va a encontrar o escuchar la palabra. Judíos helenitas, o sea, judíos que hablaban griego y tenían costumbres diferentes a los que hablaban arameo, provocando a veces disputas internas. Muy bien, judíos helenitas, judíos que hablaban griego. Había ciertos judíos, no todos los nacidos en Israel eran judíos, totalmente nacidos del padre judío, y ya era como se vamos a llamar una mezcla. Otros eran hermanos que cogieron su nacionalidad, hermanos armados, de verdad. Otros manuelos se casaron con tal persona allá y ya su nacionalidad, hermanos, se rompió o ya aprendió cierto idioma. Imagínense si uno se casa con un gringo o una gringa, de seguro que ella por lo menos va a aprender a saludar de un modo, a su nombre propio, por la gringa o por el gringo que vive con usted. Y va a aprender a hablarle a bye, ya va a decir chao, bye, a su nombre. ¿Quién vive? Ya no va a decir mi perro, así, ¿cómo va a decir? ¿Cómo dice el perro en inglés? Así pido. ¿Qué es eso? Porque ya nosotros le vamos a comprender, ya nosotros ya lo comprendemos. ¿Por qué? Porque habla así. Es que tiene su esposo gringo, entonces por qué ella también habla así. Y puede que sea criticada, por eso el problema. La crítica es el derecho de la o sea, ya van a ver esas críticas, lo mismo que había, hermanos, en Israel, como los semitas y los otros judíos que eran judíos. A su nombre, gloria. Porque el idioma que hablaban, la forma que había era diferente, pero eran judíos. Pero ya estaba, ya tenía mezcla. A su nombre. Ellos se consideran todos judíos helenitas, ¿no? Bien, muy bien. También, hermanos, apóstoles y líderes, también habíais, que era Santiago, hermano del Señor, liderando junto con otros apóstoles. La iglesia era la primera iglesia que lideraba, hermanos amados, el apóstol Santiago, pero no solo, los demás apóstoles y ancianos también. En ese tiempo todos se consideraban ancianos, y más adelante se consideran pastores. Pero es lo mismo, anciano y pastor es lo mismo, pero no se nombraba prácticamente pastor todavía así. Y en los tiempos más antes nombraba pastor, era pastor del mundo. Pero después se consideró hermano porque ya más adelante se asocia las dos palabras, que es lo mismo, pastor o anciano, ¿sí? Dedican la palabra, cuidan rebaño, o sea, viene a ser lo mismo para los dos nombres, anciano o pastor. Y eso es lo que había en la iglesia. En la iglesia debe haber anciano o pastor, que es lo mismo, y si miramos nosotros ya, lo que se dice como anciano, que sería también el dije, ya, la palabra mismo lo dice, el anciano es una persona, hermano, adulta, pero ya no está siendo adulta en un sentido físico, sino en un sentido, hermanos, amado espiritual, de conocimientos, hermanos, de las cosas de Dios. Por eso un pastor no puede ser, hermanos amados, cualquiera, hermanos amados, y recién convertido, no puede ser de esa forma, a su nombre de gloria, porque el pastor de verdad necesita de verdad tener sus reglas. Por ejemplo, 1 Timoteo, capítulo 3. Si usted mira ahí, busque su Biblia, capítulo 3, lo vamos a buscar ahí. Amén. ¿Cómo dice? Vamos a ver. Palabra fiel, según manera que obispado, buena obra de ser, que es lo mismo. Pero es necesario
que el obispo sea irreprensible. Miren, hay una parte muy importante cuando usted lee esta parte. Vaya viendo que es muy importante que usted tome en consideración esta palabra. Mira lo que dice. Debe ser que el obispo. Ahora el obispo, ¿a quién está refiriendo? ¿Qué tipo de persona? A ver, ¿qué se dio cuenta? Nancy, ¿qué tipo de persona? ¿Femenino o masculino? ¿Ah? Se está refiriendo a masculino, hombre. No se está refiriendo a mujer. No se refiere a mujer como hemos llamado una anciana o como obispa. Porque entonces diría obispa. Pero aquí dice, miren, es necesario que el obispo sea irreprensible, y dice marido. Si se refiriera a mujer, no diría marido, diría mujer de un marido. Aquí no, todo tiene una regla, hermano, y lo que vemos ahora, hermanos, pastoras, en cantidad, hermano, eso ya prácticamente es como dice el apóstol Pablo, leche, hermano, adulterada, mensaje, prédica, hermano, ya adulterado, eso ya no está, no toma la palabra así, y eso ya se adulteró, eso se aumentó, eso ya prácticamente, hermano, se dio un aumento. Y la Biblia dice, nadie puede ni quitarle, ni aumentarle nada a la palabra. Y aquí eso ya prácticamente es un aumento. ¿Sí? Acá dice varón. El ministerio pastoral es solo para varón, el ministerio pastoral. Una mujer puede servir, puede predicar, sí. Una mujer puede ser obrera, sí. Todo puede ser. Pero, hermano, pastor solamente es el varón. A su nombre gloria. Por ejemplo, aquí puede haber una obrera que se le puede considerar pastora, pero hay un pastor en la iglesia. Él no sabe nomás. No sabe, porque la hermana hace los cultos, la hermana está ahí, pero hay un pastor. ¿Sí? Tal vez el pastor no está hoy, no sabe, está en su oficina, o está pegando a otro lado, está de viaje, qué sé yo, pero él tiene una obrera, una mujer, tal vez a la esposa, tal vez a una líder de la iglesia, que lo hace, pero hay un pastor en esa iglesia. Ella está sujeta, ella está prácticamente cumpliendo un papel, ¿sí? Nada más de servicio, a su nombre. Sí, entonces, pero ella está siempre haciendo, hermano, no está dirigiendo, es el pastor. Entonces, hermano, llega el culto, haga este anuncio. Hermano, llega el culto, organice esto. O sea, lo hace ella, en la dirección está, hermano, del varón. A su nombre, no ella no tiene la dirección, la misión, no es el pastor. A su nombre, Muy bien, ¿cómo dice entonces? Luego dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mire bien, todo esto tiene que ser el siervo, el líder, el más apto. Vean, vamos a leer nuevamente. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga su tipo de sujeción con toda honestidad. Mire bien. Y de ahí dice luego, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Ahora, si nos pasamos un relito a Tito más adelante de 2 Timoteo, Tito, capítulo 1, y nuevamente encontramos requisito de anciano. Estamos tomando esto para ir haciendo, hermanos, ahí un pequeño estudio, ¿no? Mire bien cómo dice. El capítulo 1 y el verso 5. Ahí dice, requisito, anciano y obispo. Nuevamente, dice, por esta causa le dice el apóstol a Tito. Y eso ya, ¿se acuerdan que esto ya fuimos viendo? ¿Se acuerdan de estos libros? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino,
no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, mire bien que no se dirige a una mujer. ¿Sí? Esto es importante, por eso les voy a, hermanos, dando luz en esta área, ¿no? Muy bien. Apóstoles, líderes, Santiago, hermano del Señor, lideraban la iglesia junto con otros apóstoles, como Pedro, y ancianos también, ¿no? Ahí estaban los demás apóstoles. Se congregaban ahí, era el único lugar que se congregaban. Estaban todos los apóstoles, estaban todos los pueblos. Pero el líder que lideraba era Santiago, a su nombre gloria. ¿Sí? Entonces es importante esto, ¿no? Muy bien. Entonces también ahora vemos, hermanos, que luego hubieron gentiles conversos. Gentiles conversos. Se dice gentiles conversos porque se convierten luego ya, comienzan a convertirse gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Los gentiles son toda persona que no es judía. Por ejemplo, nosotros, ecuatorianos, peruanos, chilenos, de cualquier país, ya no es judío, ya viene a ser un gentil. Amén. Entonces los gentiles, cuando se convertían, se consideraban entonces prácticamente hermanos gentiles conversos. Con el tiempo se integraron personas de origen no judío, o sea, paganos, que lo que éramos nosotros, paganos. ¿Por qué paganos? Porque no tenían, hermanos, sujeción a Dios, también el caminante espacioso, a su manera, con todas las cosas, con toda locura, con vicio, eran paganos. Esa persona que ahí va en TV, borracha, perdida, hermano, que es pagano. Un gentil, pagano. Se mire bien, gentiles conversos, ¿ya? Personas de origen judío, de origen no judío, pagano. Lo que generó discusiones sobre la observancia de la ley. Ahí es que todavía comenzó a haber problemas. Ahí comenzó a haber ya problemas. ¿Por qué? Los que estaban aquí adentro eran los cristianos. Cuando se convirtieron los de allá, ellos ya se pusieron celosos. Porque decían lo que influenciaban los judaizantes. Los judaizantes influenciaban de afuera. ¿Cómo es posible que esos gentiles paganos ahora ustedes le consideren hijos de Dios? ¿Cómo es posible? Nosotros de acá, judaizantes, hermanos, confundían a los judíos cristianos. Y entonces ellos también ya se ponían en la Biblia y ahí la discusión comenzó. Al punto de que no se quería aceptar, hermanos, a los paganos convertidos. Por eso tuvo que haber el primer concilio en Jerusalén, dirigido por Santiago mismo, los apóstoles. Entonces ahí es donde, hermano, el Espíritu Santo dice, y acá se va el Espíritu Santo, dice Santiago, que a los gentiles no se les ponga cargas a más de esto. Y ahí viene, hermano, que dice, lo único que a los gentiles se le va, hermano, a impedir es comer sangre, que como un animal ahogado y animal sacrificado a los hijos. O sea, viene que esto va a ser totalmente prohibido para el pueblo gentil pagano. Y el resto no se le pone ninguna carga. O sea, cuando está hablando de ninguna carga, está hablando de las leyes judías que los otros no habían observado. Muy bien, a su nombre. ¿Ya? Porque al gentil, por una pelea grande, una lucha grande, mayormente cuando el apóstol Pablo se convierte, el apóstol Pablo mayormente se va a predicar al gentil directamente, se convierte en gente gentil con la fe. Aunque con Pedro se convirtieron también muchos, tenemos allá algunos, por Cornelio, todo eso que se convirtieron con Pedro, con el apóstol Pablo, pues, hermano, desnaladas, hermano, pueblo acá, pueblo allá, iglesia acá, hermano. O sea, parece que el apóstol Pablo, aún el mismo apóstol Pedro, ¿cómo es posible? No lo entiendo, no puedo entender. Entonces, por eso es que tuvo hermano, el apóstol Pedro, hasta fue llamado la atención
sea, porque Pedro no entendía el sí, hermano. Aunque después Pedro ya entendió. Y él fue, cuando Pablo fue a Roma, él fue atrás, hermano, confirmando el Evangelio, y él también dispuso dar su vida, hermano, como la dio Pablo. Sí, también estuvo dispuesto, hermano, y entendió que el Evangelio no era para judíos, es decir, era para todo tipo de personas del mundo. Por eso dice el Evangelio es el poder de Dios para salvación, primeramente al judío, al griego, al gentil, así, al mundo, a su nombre no. Dice gloria a Dios. Pero nosotros, así mismo acá, el Evangelio no es solamente para gente buena, no, el Evangelio principalmente para gente que está perdida. En alcohol, en droga, en prostitución, homosexualismo, lesbianismo, brujería, hechicería, sicariato, para toda esa persona es el Evangelio. Por eso tenemos que predicar para toda esa persona es el Evangelio. Por eso tenemos que predicar nosotros, ¿no? No nos quedemos con el Evangelio nosotros aquí nomás. Bueno, el Evangelio es para, aquí nosotros nos cargamos del conocimiento, pero tenemos que ir, porque el Evangelio es para las almas perdidas. Dijo el Señor, yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos, en sentido espiritual, y enfermos que están en el pecado, en el pobre, en la droga, en la corrupción, es enfermo. Una persona viene, no a Cristo, viene, hermano, un apartado viene, hermano, consideremos, yo me enfermo, yo me enfermito. ¿Sí? Así decía que estos días que estábamos hermanos en el velorio, cuando hablaban de la gente, pues que se rodea mucha gente buena, se rodea por ahí con gente. Yo decía, algunas hermanas que decían siempre, decía, cuando hablaban de la droga, decía, que por ahí en ese por ahí en con la droguita, por ahí en ese también, hasta siempre era así muy bonito, ¿no? No dicen tomando el trago. Por ahí tomando ese traguito, así, por ahí también el enviado, así, o sea, siempre aplicando su bonito, así, ya, no diciéndole droga, no, por ahí tomando droguita, así, bien bonito, ¿verdad? Que siempre tienen esa. Entonces, considerando muchas veces la persona, a un enfermo por naturaleza se considera, ¿no es cierto? Se lo trata bien, ¿sí? Se lo cuida a un enfermo. Entonces hay personas espirituales están perdidas, que están en el trabajo, también, entonces, bueno, y hay otros que ya están sanando, ya están más sanos. Pero si hasta que se componga bien, eso ya es algo, hasta que se componga bien. Amén o no amén. Ahí lo exhortamos. Y él vive a su nombre. Y aún así, todavía se retuercen algunos con exhortación. Antes de gloria a Dios. Sí. Seguimos. Entonces, muy bien, había gentiles. Había gentiles paganos, y esto generaba discusión, hermanos amados, entre los hermanos que observaban la ley, entre los observantes de la ley. Había, hermanos amados, por naturaleza, hermano, había eso, como si fuera aquí mismo, ¿no? También podemos ver que ellos vivían, como dice el libro de Hechos, vivían en comunión. Compartían, escuchen bien, sus posesiones, compartían sus posesiones, intentando vivir en un estilo de pobreza y comunidad. Por eso era, hermano, prácticamente era una comunidad. Comunidades que comparten. Cuando dicen, no, allá en tal parte de la sierra, es una comunidad. Vaya, yo he ido a predicar en comunidad. Hermano, en comunidad, todos, hermanos, comparten. Yo fui a predicar, hermanos, allá en un entierro de un familiar de aquí. Hermano, y allá, hermanos, son la gente unida, ¿sí? Unida. Pero cuando bajábamos, hermano, con el cadáver, se realizó el entierro, después que se realizó el entierro, acá ellos ponen, hermano, una mesa grande. Tienden, hermano, una sábana blanca. Hermano, que ahí vea cada uno trae una porción salada de fritada, salada, hermano, de cuya asada, salada de pollo, papa, hermano, mote, todo y todo ahí. Y ahora te reparten, todo trae. Uno trae pollo, otro trae papa, otro trae, hermanos amados, fritada, todo y ponen ahí. Una manera así todo así. Y ahí y miran todo. Hermanos, trabajando, hermano. O sea, esa es una comunidad. ¿Sí? Cada uno. Huevos cocinados, hermano. Entonces, ahí, hermano,
Usted le van a vender un plato, no es para mí, me lo dio. Usted puede comer también. Pero uno veces con la mano, que sí. Y entonces dice, hermano, ¿qué más le como? ¿Qué quiere que le como? ¿Lobito o puli? ¿Qué quiere como? O sea, porque usted puede, la comunidad así. Y luego poner una petadita ahí, y una patita de un montecito, un montecito ahí. Bien, muy bien. Te sirven así el platito. Los jugos, la cola, hermano, todo trae. ¿Sí? Entonces, es una comunidad. Nosotros para vivir en comunidad en la iglesia es un lío, un problema. Hermano, no podemos hacer ni una comida para comer juntos. Vamos a hacer una pollo, hermano, ponga los ricos, hermano, hacer los ricos es difícil. El otro para es difícil. O sea, el hermano ponga el aceite, pues es difícil, nosotros no. La gente, esta iglesia, la comunidad, ellos no te tienen, hermano, eso. Ellos en la comunidad, ellos, hermano, que todo, nada desea hacer suyo, nada. Como dice los Hechos, que compartía, trataban de vivir, hermano, igual que todos. Nada de que yo tengo más, que yo soy más rico, no, yo no como porque yo tengo mi casa. No, humildad. Humildad. Esa es la iglesia primitiva. Esa era la característica, hermanos, del pueblo de Dios. Y nosotros debemos llevar esas mismas costumbres, hermanos, ese mismo amor, ese mismo gozo, esa misma paz entre todos, dejar ese egoísmo. Hay egoísmo, hermano, en la mayor cantidad de cristianos, en la iglesia hay egoísmo, hermano. Cada uno es más que el otro, cada uno era por lo suyo, no le importa, hermano. Al culto, hermano, son egoístas, no quieren alabar a Dios, uno viene, otro no viene, hermano. Venir a alabar a Dios hoy día, es todos los días. ¿Cuántos mil para aquí vamos a poner la mente que entiendan? Todos tienen que ver. Solo que sea excepción que uno tal vez, hermano, se enfermó, tal vez le pasó un accidente, es que no venga. Todos tienen que estar, hermano, con una comunidad, todos. Por eso la Biblia dice que, hermano, esfuerza todo, porque tiene que haber ese gozo. Porque si usted no va, yo no va, ¿por qué no piensa? ¿Por qué no pensamos? Hoy día como estamos, hermano, hoy día cuando se lo olvida. O sea, no le importa nada. Esto es lo que le agrada al Señor. Eso es hacer la voluntad de Dios. Esa es la que es primitiva. Pero nosotros no miramos eso. Si puedo hoy viene, y de aquí ya no viene mañana, al próximo culto no viene. Miren, hoy tenemos culto, ¿qué es lo que tenemos? Y el martes. Y el jueves no tenemos culto acá. Y el jueves no viene. A pesar de que tiene un día libre, no viene. Y ahí el jueves tenemos el sábado. El sábado no viene. Ya tuvo el viernes libre en su casa para pasar patas arriba con la barriga para arriba para abajo, hermano. Y aún así, el día sábado no viene. Y viene una cosa, no viene. Oiga, si el jueves tuvo y el viernes descansa y el sábado ya, entonces, hermano, ¿cómo se le considera, hermano? ¿Cómo va a considerar que es eso? La persona que sabe lo bueno y no lo hace, ya está pecando. Se tiene que orar y decir, perdóname, ayúdame, no puede ser así, no puedo ser así, Señor Padre. Ya mañana ya hay culto, ya descansé ayer, y por todo el día también me tomo el día libre. Ayer tuve libre y hoy me lo tomo nuevamente cuando hoy hay culto. ¿Por qué se lo toma? Es el abusivo, es el atrevido, es el malcriado, no es el sujeto. Hermano, le fallamos es a Dios, porque la Biblia dice sujetos. A ver, dice o no dice, sujetos. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Entonces, cuando estudiamos nosotros así, nos damos cuenta, hermano. La iglesia primitiva, ellos viven en la comunidad, con alegría, hermano. Nosotros tenemos que estar, hermano, suplicando ahí, hermano, para hacer una comidita. Aparece el fin de año. El fin de año, luchando para hacer una comidita a la vida de nosotros. No se hace nada. Porque el otro no puede, el otro no pone. O sea, porque no tiene gozo, no tiene alegría. El otro porque no va a venir. O sea, todo una vida de naturaleza, prácticamente, hermanos, en la carne. Nosotros no tenemos el gozo en eso. Y tenemos que orar. Si eso no nace, si eso no hay acá, oremos, hermano. Padre, limpio, Señor. Limpia, libera mi corazón de este egoísmo, de este orgullo, Señor, Dios mío. Señor, que hay en mi corazón, de esta falta de amor, Dios mío, libera, Padre. Señor, así, gocémonos, hermano. Gocémonos viviendo. Gocémonos viviendo. ¿Qué dice la palabra en el Salmo? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, díganlo, los hermanos
salvación y vida eterna. Y eso no dice la palabra. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Pero, hermanos, muchas veces no vivimos todavía en su nombre no. Entonces, hablamos del apóstol Santiago. Él fue uno de los individuos selectos, escuchen bien, a los que Cristo, hermanos, se apareció después de su resurrección. Se le apareció. Vamos a ver qué pasa para mirarlo. Si 1 Corintios 15:7 nos da una referencia, a veces parece que me equivoco el pasaje, y si no, pues qué pena. Gloria a Dios. Si 1 Corintios 5, vamos a ver qué nos dice el verso 17. Ya vio, no estamos. A ver, 1 Corintios 15. Ahí está. Ahora, ¿qué dice ahí? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. 7. Yo muy amado. Dice, después, aquí dice, después apareció, vamos a leer el 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Mire cómo se le apareció el Señor, hermanos. Por eso es que ellos, hermanos, pueden ser apóstoles. Los apóstoles son personas que fueron llamadas directamente por el Señor, como los llamó a ser discípulos, pero luego les confirma apareciéndoles, hermanos, después de su muerte y mostrándose Él, sí, mostrándose Él, hermanos, directamente, hermanos, a Él. Entonces, Pablo los llamó un pilar de la iglesia. Aquí estamos hablando un poquito de testimonio sobre Santiago, dando a entender en este estudio de que Santiago era prácticamente, hermano, aprobado como anciano, como pastor de la primera iglesia. Y entonces miren bien ahí, Pablo lo llamó pilar de la iglesia. Vamos a ver Gálatas 2:9. Vamos buscando la Biblia, Gálatas 2:9. Adelantito, por el Señor. Adelantito, busca la Biblia. Mira, aquí está. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran, mire, considerados como columnas, ¿ven? Dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Mire, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran los líderes, que eran considerados ellos como las columnas, ya como las columnas, entonces como columnas principales en la iglesia. Entonces así el apóstol Pablo lo conoce. Luego dice, en su primera visita el apóstol Pablo que fue a Jerusalén, después de su conversión, Pablo vio a Santiago. Ahí mismo en Gálatas 1, ahí mismo en Gálatas 1:19, mira ahí dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino más a Jacobo y al hermano del Señor. Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo es Santiago. No había ningún otro. Cuando fui para allá, dice, si leemos un poquito desde acá del 18, después pasaron 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, quise ver a Pedro, permanecí con él 15 días, pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, mire, está siendo confirmado de que el apóstol Santiago fue anciano, fue líder, fue pastor, hermano de la primera iglesia, hermosa, amado, en Jerusalén. A su nombre.
Entonces Pablo hizo lo mismo en su última visita, también cuando Pedro fue rescatado de la prisión, les dijo a sus amigos que se lo contasen a Santiago. Cuando Pedro sale de la prisión, manda ahora ese cuénteselo a Santiago, o sea, al pastor, mandó noticia. Entonces todo esto nos confirma, mis hermanos, que Santiago era verdaderamente, hermano, el pastor, el líder, el anciano, mis hermanos, a su nombre Lord. Santiago fue martirizado alrededor del año 62. Martirizado, o sea, lo mataron. Todos los apóstoles, hermanos, sí fueron muertos todos, con excepción de Juan, a su nombre Lord. ¿Sí? Entonces, fue martirizado. Porque estos varones de Dios, escuchen mis hermanos, no titubearon con la ley, hermosos hermanos, con la ley que quedaba en el judaísmo. No titubearon. Ellos se pararon firmes, ellos, hermanos, verdaderamente, hermanos, hablaron la palabra, la verdad, hicieron ver con claridad que la ley se acabó, que comienza la gracia y que así, no somos enemigos judíos y los que estamos en Cristo y los que no somos enemigos, pero ya ahora hay un solo pueblo y ahora es la iglesia. Todo el que se convierte en Cristo forma la iglesia, forma el pueblo de Dios. ¿Sí? De los dos, dice la Biblia, nombrando al judío y al gentil, de los dos, dice el libro romano, el Señor formó un pueblo digno de ahora. Pero hoy en día hay una lucha, hay una pelea, hermano, y probablemente se vaya a hacer más fuerte el asunto. ¿Por qué? Porque sigue el judaísmo entrando, hermano, y dando buenos sacudones, hermano, y penetrando en las iglesias, de verdad, al punto que ahora pues ya quieren obligar, en otros países ya hay ley de obligación, que usted tiene que creer en Israel, usted tiene que orar por Israel, usted tiene que, hermano, salir a manifestaciones por Israel, usted tiene que levantar la bandera de Israel, usted tiene, pues es una regla, y si usted no lo hace, usted no es cristiano, usted no es hijo de Dios, están aplicando eso, y aún está, hermano, ya por ahí sentenciado, hermano, a cárcel. Pero todas estas cositas, y que se van dando, y vemos nosotros por eso, hermano, que si esta iglesia les gusta tanto, hermano, el judaísmo, porque si ven un judío hasta lo adoran. Entonces, si un judío se busca, este judío que pone el pie acá, hermano, se quita la gloria de Dios. O sea, eso es una idolatría. Y eso ya que, no sé, aquí no necesitamos, hermano, el judío, y si pide un judío, gloria a Dios. Amén o no amén. Porque nosotros tenemos a Cristo. Cristo. Amén. Entonces, estamos teniendo esto en estos días, mis amados hermanos. A su nombre, gloria. Entonces, todo esto, de verdad, es un poco bastante duro, pero tenemos que formarnos una palabra. Tenemos que adiestrarnos una palabra y saber, hermanos, verdaderamente lo que somos, por qué somos esto y por qué hacemos esto. ¿Por qué predicamos así? ¿Por qué? Porque estamos bien fundados. Usa la palabra, bien fundado en la roca. Ese que está fundado en la roca, que sabe sobre el pueblo de Israel, sabe sobre el pueblo gentil, sabe lo que somos ahora, sabe todo. Por eso necesitamos nosotros estudiar la Biblia, estudiar los libros, y ahí aprendemos los fondos. ¿Sí ven? Amén o no amén. Pues ya vimos el autor, ¿no? El autor, habíamos visto el autor, hay 3 personas con el nombre de Santiago, pero ya sabemos que en realidad se refiere al hermano de Jesús, a su nombre Lord. Se refiere al hermano de Jesús. ¿Sí? ¿A quién fue escrito? Ya les había dicho, hermano, a las 12. ¿No es cierto? Gloria al Señor. ¿Por qué fue escrita? ¿A quién fue escrito? ¿No? A las 12 tribus esparcidas del extranjero estaban esparcidas. Porque ya se habían esparcido las tribus convertidas a Cristo. Cuando hablamos de tribus, no es que todita la tribu, pero de la tribu Benjamín, de la tribu de Judá, se ven convertidos. Unos eran hermanos de la tribu de Judá, así se considera el pueblo de Dios. Y así se ordena el pueblo de Dios, hermano, y será así siempre, por tribus, a su nombre Lord. Entonces, pues había aquí, por ejemplo, en la iglesia, vamos a poner 100 judíos, 10 eran de Judá, 5 eran benjamitas, 4 eran prácticamente hermanos de Gad, y así. Entonces había de tribus, y cada hermano que se había congregado judío, hermano judío a Cristo, se había convertido, hermanos, por esparcidos, y vivían
unos en Colombia, otros en Chile, otros en Ecuador, vivían así, judíos predominantes. Entonces la situación de cada pueblo, hermano, también fue afectando sus vidas, al punto de que ya ellos estaban viviendo prácticamente de otras maneras. Y por eso es escrita, hemos escrito las 12 tribus, hermanos de Israel, del extranjero. Es decir, a los judíos cristianos de la dispersión, toda la epístola revela el hecho de que fue escrita para los judíos dispersos, ¿sí? Porque hubo persecución. Y pues se fueron hermanos dispersos, toditos los judíos se perdieron. Los apóstoles y toda la palabra frente, igual, y por ahí predicaron y levantaron iglesias. Y esa historia que les estoy contando está en el libro de los Hechos. Esa historia, todo lo que usted lo agarra, eso es el libro de los Hechos, su nombre es gloria. ¿Por qué fue escrita? Toma estos puntitos importantes. ¿Por qué fue escrita? Por la razón siguiente. Primero, para consolar a los judíos cristianos que estaban pasando por pruebas severas. Pruebas severas, persecuciones, muerte, todo estaban pasando. Y además, estaban hermanos esparcidos por diferentes lugares, en tierras, hermanos amados, extranjeras. Imagínense cómo están pasando gente extranjera, que vemos nosotros por ahí, vemos hermanos venezolanos, cómo le están pasando. Dios no tiene donde dormir en la calle, tiene un camino para ir a pegar su maletita. Hermano, extranjero, hermano, duro están pasando su vida. Días comerán, días no comerán, días lograrán algo, días no. O sea, mire, duro, así estaba el extranjero judío, pasando situación dura, a su nombre gloria. Y por eso fue escrito entonces para consolar a los judíos cristianos que estaban pasando por pruebas diversas. ¿Para qué más? Para corregir desórdenes en sus asambleas. En su reunión había desórdenes. Sí, había desórdenes en sus asambleas. O sea, cuando hablamos de sus cultos, ya había desorden, ya no había el orden que debe haber, hermanos, realmente. Es como hoy vemos en las iglesias, el desorden. Venimos a adorar a Dios, venimos a alabar a Dios. Hermano, y comenzamos la brincadera, y comenzamos la bailadera, cogen la silla, hermano, y comienza la danzadera, hermano, todo, agarran sillas, todas las sillas. No hay sillas, hermano, ya, pues porque todos están, hermano, ¿con qué? Con disque, hermanos, con la administración de la alabanza. Hermano, ahí está la alabanza, cayó, fuego, ahí te toca, ahí está, mira. Y eso es alabanza. No, hermano, es el desorden en la asamblea, el desorden en este culto. No puede haber desorden, porque aquí estamos en la presencia del que vive, del Todopoderoso, mis hermanos. A su nombre, gloria. Y aquí estamos consagrados, aquí estamos orando, aquí cantamos las alabanzas, tenemos que ver las alabanzas que le cantamos. La adoración tiene que ser igual manera apropiada, hermano, para el Señor. No podemos decir nosotros, vamos a adorar, hermano, pónganse de pie, vamos a adorar al Señor, ¿ya? Y comenzamos a cantar la sangre de Cristo. No, tiene que ser otro canto, no da eso. ¿Sí? Denme un canto. ¿Lo saben cantar ustedes? Bueno, santo, sí, una oración. Santo, miren, aquí está adorando a Dios. Y está diciendo que es santo, está adorando. ¿Sí? Otra más, unita más. Cualquier canto de oración que ustedes cantan. Vamos, hermana encima. Gracias, quiero darte por su grande amor por mí. Dale gracias tú. Otro más. Renuévame esa petición. Estamos pidiendo. Esa es oración, es clamor. Pero está haciendo el canto. Entonces debemos saber que hay cantos que no adoramos, estamos pidiendo, estamos dando gracias por lo que me ha dado a mí. Y no estamos adorando a Dios. Tiene que ser un canto apropiado que exprese la oración absoluta, hermano, al Señor. Amén.
Entonces hay que sea un cantito, hay que sea 2 ciclos, que sea, pero que sea el canto de adoración, como el de alabanza lo mismo, a su nombre gloria. ¿Quién vive? Bendito el Señor. Seguimos. Entonces, pues Rita, ¿para qué más? Para corregir desórdenes en la asamblea. Hay mucho desorden, hoy ya se ve muchos desórdenes en la prédica, desórdenes, hermano. Bueno, en vez se dice desorden porque los niños corren, porque los niños se bulla, el niño llora, en vez de aplicar que ese desorden. No, de ese desorden no habla, no de ese desorden. Es el desorden lo otro. Un niño, hermano, igual que yo, un niño tiene que llorar, que un niño hace bulla, que un niño inquieto. Esa niñita, ¿qué le vamos a decir? Esa niña no me la traiga mi hermano, no me la traiga acá. No tengo que ver eso. Es un niño, está aquí, mejor que se oiga. A mí me gusta el grito aquí del niño, que me gusta a mí. Controlar un poquito por ahí. ¿Sí? Nomás no le hagan juego. No se pongan a jugar con ella. Ratito, se cruzaron un segundito. De sus gestos. ¿Sí? Pero es un niño que se mucho aquí. Y debe ser lindo. El llanto es del niño, el llanto. Pero menos tenemos que llanto de una niña, Señor. Ay, tanta niña. Hermano, traiga todos los días, hermano. Por lo menos tenga mucho el niño, hermano. A su nombre, gloria. El niño. Dándose gloria a Dios. No se nos pide por eso. Que ya un niño grande, hermano, y ahí sí hay que tratar, que ya, hermano, enseñar, y hay niños grandes que ya no puede andar. Aún más de ahí cuando es pequeño. Por eso tenemos que dar ejemplo a él, poquito a poquito, que él se siente ahí. Hermano, ¿verdad? Que no todo el tiempo van a levantar sentados. Los niños son así, por eso son pequeños. Y ya tuviera sus 8 años, sus 9 años, y es diferente. Es un hombre de gloria. Y aguanta un poco, hermano. Amén o no amén. Entonces, mire bien. Está corregido el desorden en las asambleas para combatir una tendencia de divorciarse de la fe, hermanos amados, de las obras. Había un problema de las obras. Eso vamos a estar mirando cuando veamos el contenido. El problema de las obras, que la gente ya la fe la tenían aparte, las obras aparte. Ya había, hermanos, no estaba habiendo ya, hermanos amados, una diferencia. Por eso cuando veamos el contenido, ahí veremos eso, ¿no? Entonces, para combatir una tendencia de divorciar la fe de las obras, para aclarar el asunto de la fe y la obra. Una fe no puede ser una fe sin obra, tiene que ser obra. Usted no puede tener solo fe y no hay obra. Porque es una persona de fe y no ofrenda. Porque tiene una persona de fe y no diezma. O sea, ¿qué tipo de fe es eso? Un tipo de fe y no ayuda. Un tipo de fe y no da nada a las personas, hermano. No se compadece a la persona, no tiene misericordia de la persona, no tiene amor por la persona. Hermano, no le importa nada. Eso significa que tiene fe, pero no tiene obra. Tiene que tener la fe y su obra. Entonces eso veremos más en los otros puntos más adelante. Amén. Y esto tenía el problema del pueblo judío. Hermanos, se dice esta carta, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Cuando fue escrita, probablemente ya le dije en el año 60, ¿no es cierto? Y se cree que fue la primera epístola escrita, hermano, a la iglesia cristiana. Que fue la primera, se cree que fue una de las primeras, esta es la más antigua, la primera. Dieron en un punto primero, del otro lado la más antigua. O sea, la primera de todos los libros del Nuevo Testamento, y otro más por ahí, gloria al Señor, gloria a Jesús. Entonces, ¿dónde fue escrito? Probablemente todos lo hemos visto ya, fue en Jerusalén. ¿Sí? En Jerusalén. Entonces, mis hermanos, todo este punto que hemos visto, estos puntos que hemos visto, hermanos, que hemos podido, hermanos, analizar, están, hermanos, prácticamente en una introducción. Hemos visto principio, a fin, personajes, hemos visto partes importantes, poquito, pero para la semana que viene, si el Señor no ha venido, entraremos, hermano, en el contenido. El contenido, que ya decimos que es el cuerpo del libro, el contenido estudia 5 puntos. El primero, la tentación como la prueba de la fe. Veremos eso. La tentación como la prueba de la fe.
segundo punto del contenido es las obras como la evidencia de la verdadera fe. Ahí aclararemos ese punto que en el título le toqué un poquito. El tercer punto del contenido, las palabras y su poder. Ahí veremos el mando de verdad, que mucho que decimos, pero que la boca tiene, hermanos hermanos, poder. Por el centro se mire. Y el cuarto, sabiduría, la verdadera y la falsa. La verdadera y la falsa. ¿Qué es sabiduría? Porque hay una sabiduría, parece que la Biblia dice que hay una sabiduría que es animal y diabólica. Vamos a ver la verdadera, pues la sabiduría buena, a su nombre gloria. Y el quinto, paciencia bajo la opresión, o la paciencia de la fe en sí. O sea, ha habido 6 puntos. El punto 6, la oración, habla de la oración. ¿Sí? Si alguno está alegre, está alabando, uno está enfermo, haga oración, dice el apóstol Santiago. Porque todo eso que va a tratar acá, este contenido, hermano, es referentemente por ese pueblo judío, hermano judío cristiano, hermano de las 12 tribus esparcidos, hermanos por el extranjero. Muy bien. Amén, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Saludos para los hermanos de Facebook, de TikTok, de YouTube. Dios me los bendiga.